Gerson. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Voy a pedir que tomen las Sagradas Escrituras y la abran en la epístola de Tito, en el Nuevo Testamento. Y vamos a leer el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Dice la palabra de Dios. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Bendito Padre, en esta mañana nos disponemos como iglesia a escuchar tu voz, a predicar, a exponer tu palabra. Oh Señor, y venimos con reverencia ante ti. Y te suplico personalmente para que prepares nuestros corazones y penetres con tu palabra cada uno de los corazones, de las almas aquí presentes. Oh Señor, por tu gracia y por tu amor, me has elegido para exponer tu palabra. Te suplico me otorgues exponerla con humildad. Que me dotes de la humildad de Cristo para exponerla con humildad. Te ruego me concedas el amor de Cristo, Padre, para poder predicar con amor a todos los que oyen. Y te ruego que mientras tu palabra es expuesta, tu poder y tu mano poderosa, tu Espíritu Santo, convenza de pecado, de justicia y de juicio. Redarguye con tu palabra, reprendas con tu palabra, exhortes con tu palabra, animes con tu palabra, consueles con tu palabra, Señor, para la gloria de Cristo. También te ruego por los que oyen, para que les des humildad, para ver con humildad las verdades reveladas en tu palabra, para obedecer con humildad lo que tú mandas en tu palabra, para adorarte con humildad por tu santa palabra. Oh Señor, es tu tiempo. Háblanos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Durante el estudio de la epístola de Tito, hay algo que no debemos nunca olvidar. Esta es una carta que fue inspirado por el Espíritu Santo, el escritor, pero es de alguien que tiene una profunda pasión por el Evangelio. Y se la remite a otro hombre que tiene una profunda pasión por el Evangelio. Es de un hombre que ama plantar iglesias, Pablo. Y se la está escribiendo a otro hombre que ama plantar iglesias. De tal manera que han dado su vida plantando iglesias. No solo en Creta, en la isla de Creta, en Asia Menor y por todos lados. Esta epístola es de un hombre apasionado por Dios a otro hombre apasionado por Dios. Del cerebro más prominente que ha tenido la iglesia, a quien Dios le reveló tantas cosas, Pablo, a otro hombre que también tenía conocimiento, tal vez no como Pablo, pero que conocía el Evangelio. Y cuando uno la va leyendo y tiene en mente eso, realmente que afloran tantas cosas hermosas en la lectura de esta preciosa epístola. Es una epístola, hermano, maravillosa. Hay dos epístolas más donde Pablo hace un saludo también extenso. La primera de ellas fue la primera epístola que él escribió, la epístola de Gálatas, la carta a los Gálatas, a los de allá. Es un saludo también no tan corto. Otro saludo extenso es en la carta donde el apóstol Pablo se desplaya más en doctrina de salvación, es en la epístola de Romanos. El saludo es amplio. De ahí todos los saludos son cortos. Y esta epístola es la tercera ya en el ocaso de su ministerio, que él también le da ese saludo extenso. Y dice cosas en el saludo
que luego de estudiar yo puedo decir, Tito ya la sabía. Pero se la dice. Porque es necesario que así sea. Por eso Dios lo inspiró. Tito sabía y estaba leyendo con gozo. Solamente estaba refrescando todo su conocimiento de Dios cuando leía este saludo. Hermanos, este no es el contenido de la carta, pero el saludo es como una sombría que cuando leemos la carta no podemos salirnos de esa sombría del saludo. Es un saludo teológico. Claro, la está escribiendo de un teólogo a otro teólogo. Y como dijo un prominente estudioso de la Biblia y teólogo americano en uno de sus libros, todos somos teólogos. Así que vamos a seguir explorando este saludo teológico en esta maravillosa carta. Y vamos a iniciar donde nos quedamos el domingo pasado, en el versículo 2, donde dice, vamos a leer desde el 1, hermanos, para traer el hilo de este saludo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna. Ahí nos quedamos. La cual Dios, cuando dice la cual, ¿de qué está hablando? De la vida eterna, de lo que viene hablando antes. La cual Dios nos está diciendo el origen de esta vida eterna. Usted tiene que saber algo como creyente. Nosotros no somos pura materia. No somos materia evolucionada. No somos pura materia. Eso no lo puede negar ni el más prominente científico, aunque no crea en Dios. No somos pura materia. Dios nos conformó una parte tangible que se puede tocar, pues, que sí, en nuestro ser hay materia, el cuerpo, pero Él también nos hizo a su imagen y entre muchas cosas hay en nosotros una parte intangible que no se puede tocar. Nuestro espíritu. Algunos le llaman espíritu, en la misma Biblia a veces se refiere a espíritu, a veces se refiere a alma. Por algunos pasajes dicen que son tres partes, pero realmente son la parte tangible y la parte intangible. Ahora, este cuerpo es un cuerpo de muerte desde que Adán pecó. Y hermanos, a cada uno de nosotros nos tocará, si Cristo no se presenta antes, morir a este cuerpo. Pero ese no es nuestro fin. Ahí no termina todo. La pregunta de si hay algo después de la muerte para nosotros es una pregunta de prekinder en la vida cristiana. Claro que hay algo después de la muerte. Para nosotros está lo más precioso de nuestra existencia. Nosotros, hermanos, no somos materia. Tenemos una esperanza que se llama la esperanza, la llama aquí, de la vida eterna, que tiene un origen esa esperanza. Y esa vida eterna tiene un origen. ¿Y cuál es el origen de la vida eterna? ¿Quién da la vida eterna? Dios. Ahí lo dice. La cual Dios, el único que puede ser el origen y la fuente de la vida eterna. No hay otro. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. 2 puntos, está traducido así en sus Biblias. 2 puntos. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Por qué la vida eterna solo tiene este origen? Porque no hay nada eterno, ni nadie eterno. Es decir, no hay nada que no, todo tiene principio. Solo Dios es el único eterno. No tiene principio ni fin. Y aquí es uno de los conceptos donde Dios nos rebasa, pero a veces queremos entender el concepto de la eternidad, hermanos. Va a terminar en el Mario Mendoza o allá en Amarateca, interno, porque a consulta podemos ir. Hermanos, Dios es eterno y nadie más nos puede dar vida eterna, solamente Dios. Y miren que todo esto, hermanos, es que si uno lo lee y lo lee y lo va entendiendo, está tan bellamente entrelazado este saludo.
porque nos está diciendo no solo el origen de la vida eterna, que es la que realmente en la oración, pero si uno lo revisa, es el origen de todo lo anterior. Es el origen de la fe. Es el origen de los escogidos, el que dice el versículo 1. Es el origen del conocimiento de la verdad. Es el origen del evangelio. Dios es el origen de todo lo que dice el versículo 1 de la piedad, porque realmente si nosotros buscamos un ejemplo de piedad, lo encontramos en Cristo, hermano. Él es el origen de todo. Entonces dice, la esperanza de la vida eterna, la cual Dios. Hay un solo Dios, hermano, no hay varios. La diplomacia no es mala en algún sentido, pero en esto no podemos ser diplomáticos. Hay que ser genuinos, sinceros, francos. Todos los otros dioses son falsos dioses y han tenido un origen, la oficina de Satanás. Solo hay un Dios. Todo lo demás es idolatría. Y solo hay un solo mediador en Primera de Timoteo entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, Dios es el origen. Dios, hermanos, yo no quisiera pasar por esta pequeña palabra tan rápido, porque a veces decimos o nos referimos a Dios de manera tan irrespetuosa, tan como que dijéramos cualquier otra cosa. Hermanos, es el creador de todo el universo. Si usted quiere creer en la teoría de Big Bang, que no es más que una teoría para probar la creación, usted va a tener, si usted quiere creer en ella, pues yo no digo que la Biblia no enseña eso, pero si quiere creer en ella, pues entonces responda quién encendió la mecha de esa gran explosión. Si quiere creer en la teoría de la evolución, pues entonces responda quién creó esa primer partícula que explotó en el universo. Alguien diría, bueno, si queremos creer en Dios, entonces ¿quién creó a Dios? Es que Dios lo supera a usted. No espere meterse en su cerebro todo lo que es Dios. Dios no tiene principio ni fin. Él es el creador del universo. Él no se rige por las leyes del universo. Él puso las leyes del universo. El universo se rige ante su voz y su palabra. Si Él quiere apagar todas las estrellas en un segundo, en un microsegundo, Él lo hace, hermanos. No importa lo que digan los libros de física, de astrofísica, Él es el Dios todopoderoso y se nos ha revelado. Bendito sea nuestro Dios. Ha revelado lo que desea que nosotros conozcamos de Él. Ahora no intente contestar todas sus preguntas, a veces con origen pecaminoso. A veces uno desea saber, pero a veces el origen es pecaminoso, hermano. Es como que ustedes quieran sentar a Dios en una silla a que les rinda cuenta. Si acabamos de cantar, Él es soberano. No, ustedes tienen que darle cuentas a Dios. Él los va a sentar en una silla a ustedes. No, pero el pecado del hombre quiere sentar a Dios en una silla y le empieza a hacer preguntas. Respóndame esto, ¿y por qué lo otro? ¿Y por qué esto? Miren, hermanos, es como que usted quiera competir con un tren bala y encuentra, aquí no hay, pero en otros países del mundo muchos hay, trenes que van a más de 300, 400 kilómetros por hora. Y usted va con una bicicleta que ni los cambios le funcionan y se pone a la par del carril esperando el tren bala a competir. Hermanos, cuando pase usted va a quedar en ridículo y va a salir aventado. Hacer eso sería algo ridículo. Su vida correría peligro. Hermanos, si en nuestros carros un vagón en la carretera nos tamba, ¿cuánto más sería esto? No se pongan a querer sentar a Dios en una silla. Van a salir aventados. Su cerebro no puede, porque Dios nos rebasa. Por eso ocupamos humildad, de contemplarlo a Él, ver su santidad y rendirnos. Ese maravilloso Dios, ese glorioso Dios, el que está conteniendo el universo en este momento en su mano poderosa, el que hizo que en la mañana saliera el sol, el que ha permitido que sus pulmones sigan respirando cada segundo ahí sentados, nos da esperanza por esa vida eterna. La esperanza de la vida eterna tiene un origen, Dios. Y dice el pasaje, ¿por qué? Yo decía, ¿por qué Pablo no dijo? Y la esperanza de la vida eterna, la cual Dios prometió desde antes del principio de los siglos, sino que dijo, la cual Dios
que no miente. Bueno, hay que leer la epístola que más habla de la mentira. Porque esta epístola leyó Tito. Él fue lector primario, pero luego se leyó frente a la iglesia allá en Creta, hermano. Los cretenses escucharon esta epístola de su amado Pablo y leyeron seguramente el versículo 1, capítulo 1, versículo 12. Dios no miente, pero los cretenses tenían una fama de mentirosos, aún los que se llamaban cristianos. Entonces les dice en el versículo 12, uno de ellos, citando a un profeta cretense, falso, pero decían, esto tiene razón, su propio profeta dijo, los cretenses siempre mentirosos. Hermanos, Dios no miente y nosotros somos el pueblo de Dios. Por lo tanto, no deberíamos de andar mintiendo como que si fuera repartir confites. La gente ha tomado la mentira con una naturalidad, desvalorizando los 10 mandamientos, a donde dice que no debemos mentir. Pero la gente y los mismos cristianos, la misma iglesia del Señor, miente como que si nada. Mienten para quedar bien. Mienten para cerrar un negocio. Mienten para que les den un empleo. Mienten para tantas, para hacer creerlo, para no quedar mal. Se miente para tantas cosas con una facilidad pasmosa. Y nos llamamos, ahí si no mentimos, somos hijos de Dios. Pero digan, soy hijo del Dios que no miente. Y que nos ordena no mentir. Dios es santo, hermano. Dios no miente. Y su iglesia tampoco. Porque nosotros, dice otra casta pastoral, 1 Timoteo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Y dónde está la iglesia del Señor, hermano? Pues frente a mí y también frente a ustedes. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces le dice a Tito, la cual Dios, que no miente, porque los cretenses ya lo miraban algo tan común, la mentira, que mentían con facilidad. No, Dios no miente. Y después les dice mentirosos. La cual Dios, que no miente, prometió. Ah, qué bueno saber que Dios no miente. Porque si Dios mintiera y promete cosas, entonces no estaría bueno creerle. Pero nosotros tenemos fe en Dios. ¿Y saben por qué le creemos? ¿Y saben por qué creemos a su palabra? Porque sabemos que Él no miente. Y Él prometió. ¿Y qué prometió, hermanos? Está hablando siempre de la vida eterna. La esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió. Y aquí viene un problema. Si esto les genera problemas, hermanos, no vayan a sentar a una silla a Dios. Dobléguense ante esto. ¿A quiénes les prometió la vida eterna? Si Dios no miente, ¿a quiénes les prometió la vida eterna? Porque hoy hay gente en el infierno. Hoy hay gente llorando en el infierno. Y no llorando de arrepentimiento, llorando de odio contra Dios. No piensen que en el infierno están clamando misericordia. Siguen detestando a Dios. Allá se dieron cuenta todos aquellos que ignoraron a Dios, millonarios, multimillonarios y pobres, que allá han fracasado. Hay gente en el infierno. Hay gente crujiendo sus dientes en el infierno. Hoy, a esta hora. Y si Dios no miente y prometió la vida eterna, ¿a quiénes se las prometió? Es que el pasaje da la respuesta. El versículo 1 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Está clarito ahí, hermano. Toda esa línea, todo ese hilo, allá empezó con Pablo, con su ministerio, conforme a los escogidos de Dios. Y a ellos Dios les prometió la vida eterna y no les va a fallar. Leímos el domingo pasado Efesios. Leámoslo nuevamente, hermanos, por lo menos un par de versículos, el capítulo 1 del libro de Efesios. Versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, según
nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Miren, hermanos, la doctrina de la elección brota por todas las páginas de la Biblia. Hoy muchos se pelean con esta doctrina, pero lo mejor es rendirse ante esta doctrina. El apóstol Pedro, en primera de Pedro, es que está claro, hermano, capítulo 1, versículo 2, dice, siempre aquí vean, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión de tales lugares, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, dice, hasta dice para qué fueron elegidos. Elegidos para obedecer. Bueno, no solo eso, y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sea multiplicada. Si en este tema, hermanos, usted quiere debatirse con Dios, pues debátase todo lo que quiera. Tárdese todo lo que quiera en ese debate. Y después, aunque no era el mismo debate, no era la misma situación, pero viene bien y se va a leer allá en el capítulo 40 de Job. Y lea esas palabras que Dios le dijo a Job. Versículo 6, respondiendo Jehová a Job desde el torbellino y le dijo, porque estaban ahí en algunas cosas, cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas como con voz como la suya? Y sigue ahí. Mire, hermano, usted hoy escogió qué ropa ponerse. Nadie se la impuso. No fue la ropa que le pegó un grito. Usted escogió si desayunaba o no. Hasta la ruta por donde quería venirse aquí, usted le escogió. Y usted está aquí por su... Dios lo ha traído y usted se ha querido. Usted tiene todo el derecho de elegir y la gente que pelea por su derecho de elección. Pero no quieren creer que Dios puede elegir. Se enojan con Dios y piensan que Dios es injusto. Pero el cerebro del ser humano es tan ínfimo ante la majestad de Dios. Dios es justo. Nunca pierde ni ha perdido su justicia. Y la elección es una manifestación de su justicia. Entonces, Él prometió la vida eterna. Esa esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. O sea, no es una promesa que a Dios se le ocurrió. Antes de Adán, Él se prometió a sí mismo, para la gloria de su nombre, dar vida eterna a sus elegidos. Lo hizo, hermanos, porque es que Dios no improvisa. Dios, el plan de redención no se le ocurrió a Dios como una contingencia. Es un plan maravilloso creado en la eternidad, antes del principio de los siglos. Pero a su debido tiempo, dice el versículo 3, manifestó su palabra. Podríamos decir manifestó la verdad y no estaría mal, aunque la palabra ahí es palabra. Y ahí hay una palabra en el original que a mí me encanta porque de alguna u otra manera marcó etapas de mi juventud. La palabra por un evento. A su debido tiempo, ese es el kairos. Ese tiempo oportuno. Ese tiempo perfecto. Que el tiempo del Señor, Él lleva los hilos del tiempo, hermanos. Los suizos envidian a Dios. Porque Él lleva su tiempo de manera perfecta. Y a su debido tiempo manifestó su palabra, hermanos, a través de la encarnación de su Hijo Jesucristo. Ahí fue su gloria manifiesta. Dios mismo, porque Él es la imagen de Dios. Él es Dios encarnado. Manifestó su palabra por medio de la predicación. Y aquí, hermanos, tenemos que guardar un tiempito de silencio.
Y como iglesia debe de desarrollarse una comprensión bíblica de la predicación. No vamos a menospreciar nada de lo que aquí se hace, pero vamos a entender el sentido bíblico de las cosas que hacemos. Vean este saludo tan maravilloso, lleno de teología. Y ahí está la predicación de la palabra. Un pobre entendimiento de la predicación ha hecho que muchos solitos vayan a caer al púlpito sin prepararse, sin estudiar la Biblia, solo porque dicen ellos que son buenos para hablar, sin el llamado de Dios. Y con el respeto de muchos que realmente Dios los ha llamado. Pero también hay otros muchos que nadie los ha llamado. Y no entienden lo serio de esto. Todo eso que hemos hablado domingo pasado, y Dios lo manifestó a su debido tiempo por la predicación. Hermanos, la predicación de la palabra de Dios es un acto solemne. Y los que nos paramos detrás de un púlpito no venimos a dar nuestro mensaje. Somos portadores de un mensaje. De hecho, la palabra predicación, querigma, es proclamación. Es aquella acción que es ejecutada por un heraldo. Es decir, aquel que está delegado por la autoridad mayor para ir a dar un anuncio, un mensaje. No es el mensaje del heraldo, solo es portador, emisor, el que lo entrega. Y la iglesia y los que predicamos y los pastores debemos de tener claridad en esto. Por eso la predicación es central en el culto. Sin predicación no hay culto, hermano, llámele como quiera. Llámele reunión de comunión, pero sin la predicación y sin el tiempo adecuado para la predicación no hay culto. Pero la predicación es menospreciada por muchas razones. No voy a empezar a enumerarlas, algunas que hemos identificado. Pero más porque la iglesia no entiende lo que es la predicación muchas veces. Y los expositores no entienden lo que es la predicación. Y si algo yo quiero dar cuenta es que ustedes sepan que la predicación es importante. Es central. Leíamos un pasaje hace poquito en el culto. Vayan conmigo nuevamente, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Cuál es la palabra? Está haciendo referencia a la predicación, hermano. Así que nosotros predicamos de la cruz, predicamos a Cristo y a este crucificado. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes, aquellos mismos escogidos, por la locura de la predicación. ¿Van entendiendo lo importante que es la predicación? Hermanos, si yo estoy aquí predicando, es por mandato de Dios. Si yo fuera por mi voluntad, preferiría estar ahí sentado. Me encanta predicar, no me vayan a malinterpretar. Es algo tan serio la predicación, pero uno logra entender que es por gracia que Dios nos tiene aquí. Entonces, Señor, aquí estamos. Pero yo tengo que dar cuenta de cada palabra que estoy predicando. Dios decidió salvar a los creyentes. Sabemos que somos salvos por el sacrificio de Cristo. Pero ¿cómo creen en ese sacrificio? Es que la Biblia es clara, no hay otra manera, hermano. Por el oír. Romanos, por el oír. ¿Por el oír qué? La palabra del Señor predicada, hermano. Así que muchos de los que están en el infierno, y esa es otra epístola, algún día estudiaremos Romanos, pero basta de entender bien Romanos. Están en el infierno y nunca escucharon de Cristo. Y justamente están en el infierno. Y usted es un grupo privilegiado, hermanos, dentro de la historia de toda la humanidad, porque ustedes han escuchado el evangelio. Ustedes han oído el evangelio. Denle gracias a Dios por eso. Porque han oído el evangelio. Han tenido a la vista el glorioso evangelio de Cristo.
Y aún más dele gracias a Dios si usted ya se arrepintió, ya creyó, ya por la gracia de Dios se le concedió arrepentimiento. Glorioso evangelio. Y en la predicación, y en el capítulo 2 de Primera de Corintios dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación, Pablo, hermano, el apóstol Pablo, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No que la predicación no se persuada. No fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Hermanos, yo puedo decir aquí lo que sea. Puedo ir a rebuscarme palabras a un diccionario. Puedo tener lo que sea y intentar ser elocuente. Pero solo Dios puede tocar los corazones. Ni la palabra mejor dicha, ni el mejor tono de voz, ni la voz más prominente y más de un locutor. Solo la palabra y Cristo mismo emergiendo de las hojas de su palabra, de las palabras de su palabra, y con el poder del Espíritu Santo va a llegar a sus corazones. Y lo hace durante la predicación de su palabra. Aquí hay algo maravilloso que yo no puedo dejar de mencionar. Aunque no aplica directamente, únicamente a los predicadores, pero está en medio de un pasaje que está hablando de la predicación. En Primera de Corintios, dice el versículo 26. Pero mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo. Y vemos este pasaje y yo digo, realmente yo soy más que un necio. Es decir, y lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo. Realmente he querido ser fuerte, pero soy débil. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo. Y solo visualizo mi pecado, hermano. La ponzoña y la pudredumbre de mis perversiones. Y digo, eso yo lo vi. Y lo menospreciado, 1000 veces menospreciado, escogió Dios. Ninguna de estas palabras son valiosas. A nadie le gusta que le digan necio, débil, vil, menospreciado. Pero cada una de ellas está entrelazada con una expresión que nos da un valor supremo. Dice que lo necio del mundo escogió Dios. Lo débil del mundo escogió Dios. Lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios. Así que todos los que estamos en un púlpito estamos porque Dios nos escogió. Los que somos salvos y los que estamos aquí por pura gracia. Somos salvos por gracia y somos llamados al ministerio con el respeto de ustedes por una gracia mayor, porque no deberíamos. Nadie, ni el más prominente de los predicadores en la historia, ha merecido estar detrás de un púlpito. Por gracia se le ha concedido. Y debe esta persona entender el valor bíblico de la predicación. Y debemos enseñárselo a la iglesia. Porque imagínense un pastor valorando la predicación y la iglesia desvalorizándola. O viceversa. Tenemos que estar en un sentir en lo que es la predicación. Todo lo demás lo hacemos para... Pero la predicación es central. Voy a leer algunas definiciones de lo que es predicación de algunos hombres con mucha experiencia. Este es un pastor americano que vive y predica domingo a domingo. Mark Dever dice: la predicación es la proclamación de un mensaje que viene con autoridad desde la misma sala del trono de los cielos. Hay otro pastor prominente, Sugel Michelin, dice: la predicación es la entrega apasionada de un mensaje divino. Y se dice, bueno, Martin Lloyd Jones, un hombre que rescató la predicación,
un británico. Dice, la verdadera predicación al fin y al cabo es Dios actuando. Se narra de un pastor escocés, Robert Murray McKenney. No es muy famoso, pero era un prominente predicador. Un predicador dotado con algo especial. Se dice que allá en Escocia, cuando él iba subiendo al púlpito, había un silencio en la iglesia. Y muchos, en lo que él iba subiendo, empezaban a llorar en silencio. Martin Lloyd-Jones opina por qué cree él que pasaba esto. Y dice Martin Lloyd-Jones, ¿por qué pasaba esto? Era debido a este elemento mismo de seriedad que él transmitía. El aspecto mismo de aquel hombre daba la impresión de que había venido de la presencia de Dios y les iba a dar un mensaje de parte de Dios. Pues no todos somos Robert McKenney. La gente no llora cuando vamos subiendo al altar. Algunos más bien se empiezan a dormir. Pero independientemente lloren o se empiecen a dormir, estamos aquí de parte de Dios, entregando un mensaje para ustedes de parte de Dios. Cuando le llamamos al arrepentimiento, no es porque es más solamente un deseo mío, es porque es el mensaje de Dios. Cuando le llamamos a la santidad es porque está en la palabra. Cuando le llamamos a la consagración es porque está en la palabra. Cuando les exhortamos a ordenar su vida es porque está en la palabra. El mensaje que entregamos es de parte. Y la manera mejor de entregarlo es tomar la Biblia y exponerla. No imponerle nada, es dárselas. La predicación, hermanos, del evangelio, la predicación de la palabra es algo maravilloso. Y denle gracias a Dios que ustedes tienen la oportunidad y el privilegio de escucharla semana a semana. A mí, yo no lo puedo negar, como a todos los predicadores, nos encanta estudiar la Biblia y predicarla, pero lo hacemos, y aquí sigue, lo vamos a ver en el pasaje que sigue, en lo que sigue. Dice, y a su debido tiempo, bueno, la cual Dios, la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación, dice Pablo, que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Muchos quieren predicar, pero no por mandato de Dios. Y es por eso que hay unos desórdenes. Y dice el apóstol Pablo en primera de Timoteo, el que anhela obispado, buena obra desea. No, no es un mal deseo. El que anhela obispado, buena obra desea. Pero dice, es necesario que, y empieza. O sea, no solo es el deseo, es que es por mandato de Dios. No es para tener una posición de humanamente de poder dentro de la iglesia. No es para eso que predicamos. No predicamos porque somos superiores a ustedes. Somos salvos por el mismo sacrificio. Nuestra alma ha sido lavada por la misma sangre de aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y vamos a morar en el mismo lugar por los siglos de los siglos, eternamente, por medio de Jesucristo. Pero Dios nos dio un mandato y nos llamó con un llamamiento santo. Y a Pablo lo llamó, le encomendó por mandato, no por sugerencia. Que el llamado de Dios, hermanos, tanto a salvación como a servirle en el ministerio es algo muy difícil de describir en palabras. Pero el que predica, y la iglesia debe tener el discernimiento, porque aquí se pueden levantar muchos y en todas las iglesias decir que quieren predicar o ser pastores o predicadores. Pero la iglesia debe tener el discernimiento de si esa persona lo va a hacer por mandato de Dios, por encomienda de Dios. Esa proclamación, ese querigma, como les dije, esa palabra significa que es el verbo de aquel que da el mensaje, pero que ha sido instruido, nombrado por la autoridad mayor. Y si alguien no ha sido nombrado por la autoridad de la iglesia mayor, la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo, puede enseñar en la iglesia. Pero la iglesia debemos de desarrollar el discernimiento y solamente hay que seguir estudiando, ya vamos a entrar ahí, para saber
quién puede realmente y quién es visible, no solo que Dios lo llamó, sino que la iglesia lo visualice. Realmente Dios lo ha llamado. La predicación. Yo, hermanos, entregué mi vida a Cristo escuchando a un predicador. Escuché el mensaje del evangelio y mi alma se conmovió. Apenas era un niño, pero lo recuerdo. Sé el lugar donde estaba sentado. Y eso no es tan importante, pero yo lo recuerdo. Recuerdo quién predicaba, un misionero. Recuerdo incluso la camisa que andaba el día que la perdí, lloré. Son fetichismos tal vez, pero eso me pasó, no lo puedo negar. Pero fue por la predicación. Tenemos que predicar a Cristo. Y por eso aquí en esta iglesia, si Dios nos lo concede, la predicación seguirá siendo central en el culto. Central. Y si en algún momento la iglesia quiere divagarse en otras cosas, vamos a hacer lo que hizo el pastor Martín, empotró el púlpito. No se podía mover. Si querían hacer algo que movamos, no se lo podían mover, hermano. Dándole un mensaje a la iglesia, el púlpito y la predicación es central. Tal vez ahora comprenden mejor porque les digo, oren por mí. Tal vez ahora comprenden mejor porque les digo, la responsabilidad del mensaje es de todos. Ustedes tienen que orar, por favor. O sea, ustedes no se imaginan lo que todo predicador ha sido llamado. Cuánto necesita de las oraciones. Pero este mensaje no es de mi hermano. Dice, me fue encomendado por Dios nuestro Salvador. Fíjense que esa expresión nuestro Salvador, para ir cerrando aquí, la vuelve a decir en el versículo siguiente. Pero allá dice Jesucristo, nuestro Salvador. Porque este saludo teológico, de alguna u otra manera, también nos da a entender que hay un solo Dios trino o triuno. Y Cristo es Dios. Porque él dijo arriba, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Dios nuestro Salvador. ¿Y quién es nuestro Salvador, hermano? Cristo, Jesús de Nazaret, el que murió en la cruz, Jesucristo. El saludo de Pablo a Tito, podríamos estar más días, pero el próximo domingo vemos el versículo 4 y continuaremos. Solo estaremos 3 domingos en este saludo. Vamos a cerrar aquí, hermanos. Yo espero que ese nuestro Salvador, ese Salvador sea conocido por todos ustedes. Que se les conceda arrepentirse, se les concedió escuchar el evangelio. Que se les conceda arrepentimiento. Si su alma está siendo confrontada en este tiempo, en estos días, arrepiéntase hoy. Sea quebrantado por el Señor y vaya a la cruz, clame misericordia y conviértase en un hijo de Dios. Conviértase de la maldad y del pecado para que se goce cuando estudiemos estos pasajes. Porque si no, esto es de condenación, hermano. El que escuche la palabra y no se arrepiente, ese privilegio se convierte en mayor condenación. Porque en el infierno hay muchos que no escucharon, hermano. Pero también hay muchos que escucharon, están en un lugar más ardiente. Porque escucharon y rechazaron y son responsables de eso. Vamos a finalizar aquí. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra. Qué bella es tu palabra, Señor. Haz que tu iglesia ame tu palabra. Haz que tu iglesia anhele y tenga hambre de tu palabra. Haz que tu iglesia, Señor, en tu iglesia se predique tu palabra para la gloria de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar.